¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Soy el doctor Mamaní, acá transmitiendo desde el consultorio de medicina interna en el sanatorio Cruz Azul. Hoy vamos a charlar rápidamente de los factores de riesgo cardiovascular y puntualmente de uno de ellos, del sedentarismo. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular tenemos que dividir en dos tipos de factores de riesgo cardiovascular: los que son reversibles y los no reversibles, o los modificables y no modificables. Dentro de los no modificables tenemos la edad, tenemos el sexo y tenemos los factores hereditarios o la genética. ¿Por qué son importantes? Porque hay diferencias entre hombre y mujer en los riesgos cardiovasculares. El hombre tiene más riesgo cardiovascular a más corta edad. La mujer está protegida hormonalmente, aunque después de la menopausia iguala el riesgo. La edad también es importante y es no modificable, porque a más edad más riesgo cardiovascular, y la genética también. Si uno tiene antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares o enfermedades que ponen en riesgo cardiovascular, uno tiene más riesgo cardiovascular. Igualmente el hincapié se hace siempre en los factores modificables o en los reversibles. Los factores reversibles son 7: la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol o los triglicéridos elevados, el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo y la obesidad. Esos 7 factores de riesgo cardiovascular, hay 2 que son peores que los otros 5, porque dañan las arterias por un doble mecanismo. No solo las van obstruyendo con el paso del tiempo, sino que favorecen lo que se llama el accidente de placa, que es el daño agudo de la arteria. Esos 2 factores son el tabaquismo y el estrés. Puntualmente el sedentarismo está dentro de estos 7 factores de riesgo, y es importante porque uno solo de estos 7 factores de riesgo multiplica por 3 el riesgo de tener un evento cardiovascular sobre alguien que no tiene el factor de riesgo. Ni hablar si vamos sumando factores de riesgo, eso va aumentando el riesgo. Hoy puntualmente vamos a hablar del sedentarismo. ¿Qué es ser sedentario? Bueno, sedentarismo, la palabra viene etimológicamente de no moverse, de estar quieto. En el término actual, uno habla de sedentarismo cuando, o mejor dicho, uno deja de ser sedentario cuando tiene una actividad aeróbica de 40 minutos por lo menos 2 veces por semana. A partir de ahí uno ya empieza a disminuir el riesgo cardiovascular. Por eso uno puede decir que ya elimina el sedentarismo como factor de riesgo. Lo ideal es hacerlo por lo menos 3 veces por semana, esa actividad aeróbica de 40 minutos. Entre más actividad uno haga, menos riesgo cardiovascular va a tener, siempre y cuando sea una actividad física saludable. No estamos hablando de hacer deportes de alto impacto, de alto rendimiento o a nivel profesional, sino estamos hablando de hacer actividad física. Y estamos hablando de disminuir el riesgo cardiovascular, y no estamos hablando de, por ejemplo, el control del peso, que ese es otro tema. Es un error creer que la actividad física se utiliza para controlar el peso. La actividad física se utiliza para estar saludable, o sea, para dejar de ser sedentario, o sea, para disminuir el riesgo cardiovascular, entre otras cosas. Es un tema largo para debatir que excede la temática del video. ¿Qué actividad física es conveniente? Bueno, eso va a depender de la persona, de lo que le guste hacer, pero el sedentarismo hace alusión a la actividad física aeróbica. ¿Qué es una actividad aeróbica? Aeróbico es, por ejemplo, caminar, correr, andar en bici, nadar, patines, bailar.
¿Qué no es actividad aeróbica? El gimnasio, las pesas, eso es anaeróbico. Aunque sea mixto, porque a veces se hacen actividades mixtas, no cuenta como actividad aeróbica. Distinto es, por ejemplo, spinning o correr en la cinta, o sea, actividades que se hacen dentro del gimnasio, que sí son aeróbicas, pero la actividad con aparatos, con pesas y demás no cuenta como aeróbico. Eso es todo. Hasta luego.